Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un placer saludarte, espero que estés bien. Y en este video vamos a hablar de neuroproductividad, porque fíjate que todo ha cambiado, ahora mismo vivimos en un mundo muy incierto, van a pasar muchísimas cosas, de hecho ya están pasando, pero casi todo el mundo quiere seguir siendo más efectivo, más productivo, adaptarse rápido a los cambios. Y justamente lo que veremos es esto: ¿cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo podría ser más efectivo todavía? Pues bien, al final primero hay que entenderse a uno mismo y sobre todo hay que entender la mente de cada uno. Y por eso hacemos neurociencia por un lado y manejo del tiempo por el otro, porque no tiene sentido hacer metodologías, herramientas, etcétera, sin tener en cuenta a uno mismo. Si uno mismo no se conoce, no sabe muy bien qué es lo que tiene que ofrecer, cuál es su potencial, difícilmente vamos a obtener grandes resultados. Así que en la charla de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de neuroproductividad y al final lo que buscaremos es cómo puedes entrenar tu cerebro para lograr las metas que desees. Ahora sí, empezamos con la conferencia. Te doy la bienvenida a este seminario de neuroproductividad, donde hablaremos justamente de esto, es decir, cómo puedes ser más productivo en un entorno cambiante, para aquellas personas que son exigentes, que les gustaría saber un poquito más sobre cómo pueden ser más efectivos. Así que lo primero es empezar por uno mismo, porque está muy bien ser productivo con el equipo, está muy bien decir a las personas cómo deben organizarse y qué es lo que deben hacer, pero al final uno hay que empezar con uno mismo, autoliderazgo, porque si no tenemos esta parte seguramente será complicado poder ser un poquito más productivos. Y lo primero que voy a hacer es empezar con una pregunta que me gustaría que respondieras mentalmente, y es la siguiente. La pregunta dice: ¿en cuántos minutos tendrás la necesidad imperiosa de consultar tu celular durante esta conferencia? Las respuestas podrían ser A, 5 minutos, B, 10 minutos, C, 15 minutos o los más optimistas, por supuesto, D, yo controlo, lo puedo mirar cuando quiera. Pues bien, si lo has pensado mentalmente, la respuesta correcta sería 10 minutos. Es lo que nos dice la neurociencia. Los últimos estudios nos dicen que las personas que tenemos el celular muy cerca de ti, es decir, que lo tienes justamente al lado de la computadora, es fácil que en 10 minutos empieces a sentir cierto estrés. Es como que en ese momento no sabes muy bien qué hacer y tengo que agarrar el celular porque si no me va a dar algo. Entonces esos 10 minutos son clave. Por eso es tan importante entrenar la atención. Si no tenemos atención personal, al final todo el resto no importa. Da igual que utilices la mejor herramienta, da igual que te comuniques como Dios, da igual que te comuniques como la mejor persona del mundo. Al final tenemos un gran problema y es que estamos siempre desconcentrados. Fíjate que el celular al final es una de las causas, no es toda. Es decir, al final el celular solo es una de las pequeñas partes que hace que nos desconcentremos. Porque hay que ponerle coto, hay que ponerle control a todas aquellas herramientas que utilizamos. Si lo podemos hacer de manera propia, sin utilizar herramientas externas, fantástico. Pero si realmente lo que te sucede a ti y es que te cuesta, cada vez no puedes evitarlo, tomar el celular y mirar las noticias sobre cómo avanza el tema del virus o cómo avanza la situación actual, pues obviamente hay que ponerle un freno. Y ahora lo que te voy a comentar son algunas herramientas muy sencillas, porque en primer lugar vamos a hablar de algunas herramientas que sirven para bloquear las distracciones de tu smartphone. Te voy a dar 4, ¿de acuerdo? Para que puedas optar a diferentes. Ya verás que todas tienen un estilo bastante similar y que funcionan de la siguiente manera. La primera se llama Forest, ¿de acuerdo? Que es una aplicación también para tu celular, disponible para Android y Apple. Después tienes Focus Me, ¿de acuerdo? Que esta está disponible solo para Android. Después tienes Freedom, ¿de acuerdo? Que está disponible para Apple y también Android. Y por último tienes Cold Turkey, que solo es para Android. Estas herramientas al final lo que hacen es algo muy sencillo y es que te bloquean el acceso a tus aplicaciones. Es una forma de tener el celular en blanco para que cuando vayas a entrar tengas un problema y te diga no puedes entrar porque está bloqueado. Esto nos pasa muchas veces porque todos tenemos un poco de autocontrol. Al final cuando miramos el celular siempre decimos yo controlo y lo voy a parar. Pero si el día a día te consume, si cada vez ves que tienes más problemas para mantener la atención, mi recomendación de verdad es que utilices alguna de estas herramientas para ponerle freno. Ahora veremos cómo funciona una de ellas, pero en este caso lo veremos en la computadora. En la computadora, de acuerdo, te voy a presentar una herramienta que se llama Stay Focused, de acuerdo, que es para Google Chrome, para el navegador Google Chrome, y sobre todo está pensado para aquellas personas que a veces están trabajando. Imagínate que estás trabajando en un report o un informe para el cliente, lo estás presentando y en ese momento tienes la necesidad imperiosa de consultar las noticias, de mirar Facebook, de mirar Instagram y lo vas a hacer también desde la misma computadora. Así que esta herramienta gratuita, que se llama Stay Focused, lo que te permite sobre todo es bloquear el acceso a las páginas que tú le digas. Es decir, si por ejemplo no quieres entrar en Facebook o no quieres entrar en Instagram, lo que puedes hacer es algo tan sencillo, ¿de acuerdo? Como decirle a esta página solo puedo entrar 10 minutos al día.
10 minutos al día. Esto se trata de una extensión gratuita, como decíamos antes, que tú te instalas. Esto lo puedes googlear, tan sencillo como poner Stay Focused y te va a salir. Y a partir de aquí la idea es que le des ciertas órdenes muy sencillas. Imagínate, por ejemplo, que Facebook es vamos a decir, una página que es tu perdición, o Instagram, o cualquiera de ellas, o las noticias, que ahora todo el día estamos consumiendo noticias. Imagínate que una de estas páginas, pues te pierdes mucho tiempo en ellas. Mi recomendación es la siguiente, y es que bloquees aquellas páginas que te hacen perder más tiempo. Por ejemplo, si es el caso de Facebook, le vamos a indicar que la página de Facebook solo la puedo mirar, por ejemplo, 10 minutos al día. Sí, escuchaste bien. 10 minutos al día. Es muy poco, ya lo sé, pero es verdad que si queremos acostumbrarnos al principio a bloquear las aplicaciones, tenemos que hacerlo de esta manera. Así que te recomendaría lo siguiente, que es bloquear el sitio entero. No se vale bloquear solo la página inicial y después entrar en tu propio perfil. Bloquear el sitio entero, es decir, todo lo que lleve facebook.com. Y a partir de aquí le puedes poner ciertas normas. Por ejemplo, fíjate que yo puedo decir, en opciones avanzadas, le puedo dar incluso cuánto tiempo quiero verlo al día. Pues mira, 1 hora al día máximo de Facebook y a partir de aquí me lo cierras. Y esta aplicación, cuando ya tengas 1 hora en Facebook, lo que te va a decir es algo tan sencillo como ya no puedes entrar hasta el día siguiente, ¿de acuerdo? Obviamente lo puedes cancelar, pero me refiero a la idea es que es complicado poder cancelarlo, ya te explicaré por qué. Y después también lo que puedes decir es qué días de la semana quieres consultar el Facebook 1 hora. Pues mira, a lo mejor el fin de semana no, porque le puedes destinar más tiempo, pero por ejemplo durante la semana solo le vas a dedicar 1 horita como máximo a estas herramientas, ¿sí? Además hay una cosa muy curiosa y es que Stay Focus, por ejemplo, te permite poner hasta 15 contraseñas distintas y hay una opción puntual que te permite darle la contraseña, el password a otra persona externa a ti para que tengas que solicitarle, por favor, deme el password que lo necesito. Así que Stay Focus, muy útil, ¿de acuerdo?, para el tema de la atención y sobre todo para bloquear distracciones que tienes en la computadora. Hemos visto tanto de smartphone, tanto de celular, como de computadora. Al final hay muchísimas aplicaciones, pero te recomiendo estas, la verdad es que las he probado todas y me parecen de las mejores que hay en el mercado. Y lo mejor de todo es que son gratuitas, así que son de libre acceso para todos. Perfecto, vamos a seguir. Entonces, dicho esto, ahora sí, vamos a por el índice, lo que veremos en este curso, que básicamente son 2 cosas principales. La primera es cómo mejorar o incrementar tu capacidad de atención, es decir, concentrarte mejor. Y la segunda, de acuerdo, es organizarte mejor, porque una cosa es estar atento a las cosas que estás haciendo, que esto es clave para la productividad, y la otra es, bueno, y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo para concentrarme y rendir más? Pues justamente es lo que veremos ahora. Pues bien, como decíamos, el primer punto que veremos en este seminario, ¿de acuerdo?, tiene que ver con la atención. La atención es clave, es lo más importante que tenemos hoy. Sin ella no podríamos conseguir prácticamente nada. La atención es vital para la productividad. Al final, fíjate que si eres incapaz de concentrarte durante 5 minutos, da igual el resto. Da igual que seas innovador, creativo o todo lo que tú quieras. Lo bueno que tiene la atención es que realmente nos permite ir a otro nivel, conseguir mejores resultados y sobre todo poder ser capaz de ir mejorando día a día. Pues bien, vamos a hablar de atención, que seguramente sea una de las competencias más importantes de 2020, de esta nueva década, y es que al final en las escuelas nadie te enseña cómo estar atento, cómo estar concentrado. La gente te dice que debería estar más atento, pero no sabemos cómo, así que sin duda será una de las habilidades que hay que desarrollar a nivel personal y profesional más importantes que hay ahora mismo. Al final el conocimiento lo tenemos todos en el bolsillo, tenemos nuestro celular y podemos tenerlo todo ahí, pero en cambio la atención es una cosa que tenemos que trabajar desde nosotros mismos, desde dentro, así que las herramientas que tenemos que utilizar son bastante diferentes. Lo que tenemos que hacer sobre todo es entrenar nuestra mente para hacerlo. Pero en primer lugar, antes me gustaría hacerte una pequeña pregunta porque verás que tiene mucho sentido con la atención, y es que ahora mismo, ¿cuántos minutos crees que podrás estar seguidos atento en una conferencia como esta? Es decir, de los que ahora vas a ver, de todo lo que vas a ver en esta conferencia, ¿cuántos minutos seguidos vas a poder estar atento? Y las respuestas serían las siguientes. Me gustaría que contestaras mentalmente. La opción A son 8 minutos, la opción B 12 minutos, la opción C 20 minutos y la opción D 35 minutos. Ahora piensa a nivel de atención cuántos minutos crees que podrás estar atento durante este video, durante esta conferencia. Piénsalo mentalmente. Bien, hoy en día sabemos por neurociencia que alrededor de 8 minutos
es lo que una persona tarda en desconectar, tarda en pensar en otras cosas, que tiene que comprar ciertas cosas, que tiene que ir al supermercado, que tiene que ir a comprar ropa, que tengo que ponerme guapo, bello para esta noche. Es decir, al final estamos pensando en muchísimas cosas y se nos va el santo al cielo. Es decir, al final tenemos muchísimas distracciones. Esto al final tenemos que verlo como algo pedagógico, y es que de cara a las sesiones, de cómo están estructuradas, hay que buscar momentos de estos para que la gente esté atenta. Si realmente no lo hacemos, al final tenemos un problema de atención. Y esto todas las empresas, grandes organizaciones tienen que tenerlo en cuenta, emprendedores. Al final es muy importante porque de cara a los clientes, de cara a los proveedores, de cara a los partners, colaboradores, todo el mundo tiene déficits serios de atención, y si no lo gestionamos bien, pues tenemos problemas de que la gente nos comprenda. Así que es un punto clave para la productividad. Si la gente no está atenta, no hay productividad posible, porque al final nadie te hace caso. Fíjate en una cosa súper interesante, y es que hoy en día, de acuerdo, a nivel de evolución de la atención, me gustaría mostrarte en un gráfico muy interesante, de acuerdo, y basado en evidencia empírica, cómo ha cambiado la capacidad de atención de las personas. De hecho, si nos basamos en la época de los 80, es decir, en la década de los 80, las personas eran capaces de permanecer concentrados alrededor de los 40 minutos. Fíjate que aquí no teníamos ni smartphones, no teníamos computadoras prácticamente, eran muy antiguas y difícilmente nos distraíamos porque al final eran muy lentas y difíciles de utilizar. Ya en los años 90, si bien recuerdas, aquí sí que aparecieron los primeros videojuegos, empezaron también las primeras computadoras ya más complejas, y después teníamos los primeros celulares, que obviamente todavía no eran tan complejos como los que tenemos hoy. Pero obviamente esto hicieron ya bajar y mermar bastante nuestra capacidad de atención, concretamente en 30 minutos. Así que ya íbamos hacia peor. Pero bien, cuando entramos en el nuevo milenio, en 2000, aquí la cosa ya empezó a bajar considerablemente. Y es que en los 2000, si recuerdas bien, aquí es donde iniciaron los primeros smartphones. Por ejemplo, el Apple, el Android, todo esto fue en 2006-2007, y ahí tuvimos una eclosión de nuevas tecnologías que nos hizo volvernos totalmente distraídos. Es decir, al final solo teníamos la capacidad de estar 20 minutos. En los años 10, de acuerdo, es decir, hace muy poquito, porque recientemente cambiamos de década, al final solo tenemos 12 minutos. 12 minutos ya no tienen nada que ver con los 40 que teníamos inicialmente, es decir, la cosa ha cambiado bastante. Obviamente las herramientas son mucho más complejas, tenemos más notificaciones, y también es verdad que en esta última década el mundo de las redes sociales ha hecho una explosión total. Y por último, de acuerdo, tenemos los años 20, que es justamente la respuesta que antes te daba, y es que hoy en día sabemos, de acuerdo, que las personas de 8 minutos de media se distraen y se van a hacer otras cosas. Así que un poco la previsión para el futuro sería que en el año 2025, como mucho, de acuerdo, las personas tendrían 6 minutos alrededor de atención. Esto es un poco una previsión, no tiene por qué cumplirse, pero sí que es verdad que vemos una tendencia a que la atención vaya bajando. Obviamente no sabemos si esto bajará o después puede volver a subir, por supuesto pueden pasar las dos cosas, pero sí que es importante de cara a tus clientes, a tus colaboradores, tener claro que a lo mejor las sesiones tienen que ser más cortas, que tenemos que cortarlo todo en pequeños pedacitos, que hay que buscar maneras alternativas de hacer docencia o pedagogía en el caso de que te dediques a eso. Hay que buscar otras maneras para hacerlo. Por ejemplo, este video te lo podrías ver en 3-4 partes. En vez de verlo todo seguido, lo podrías ver en 3-4 partes, que más o menos coincidiría con el estado de atención que puedes llegar a tener. Bien, vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este dato que a mí me parece fascinante, y es que por cada distracción que tú tienes, de más de un minuto, es decir, lo típico que te llama alguien de la empresa y te pregunta, ¿tienes un minuto? Esta pregunta clásica que todos conocemos, que al final nunca es un minuto, siempre es un poquito más. Al final, nuestro cerebro necesita 25 minutos, sí, repetir, 25 minutos para volver a estar en foco, es decir, para volver a estar concentrado. Esto significa que cualquier interrupción lo que hace es que si estamos haciendo algo muy complejo, al final tendremos problemas de volver a concentrarnos. Así que cada minuto que te desconcentras, tardamos entre 20 y 25 minutos para volver a estar enfocados. Eso es muchísimo tiempo, así que vigila muy bien el tema de las interrupciones porque al final pueden pasarte mucha factura. Entonces, dicho esto, de acuerdo, ahora me gustaría darte algunas herramientas prácticas para proyectar tu foco, pero lo primero es saber qué está pasando. Cuando digo qué está pasando me refiero a qué tipo de atención estás mostrando ahora mismo, dónde proyectas tu foco, dónde lo estás lanzando, porque si no sabemos en qué piensas ahora, en qué tipo de cosas estás haciendo ahora, difícilmente podremos actuar. Primero tenemos que saber, tenemos que medir, tenemos que parametrizar, y a partir de aquí podemos tomar algún tipo de solución al respecto. Pues bien, de hecho lo primero que deberíamos hacer es saber cuál es la calidad de tu atención, y afortunadamente hoy para tu smartphone hay muchísimas herramientas, algunas de gratuitas y otras no, que nos permite, de acuerdo, saber cuál es la calidad de tu atención. Te recomiendo mucho Happify y Mood Meter, de acuerdo, son dos herramientas que puedes encontrar en tu smartphone, te las puedes descargar tanto en Google Play como en, de acuerdo, en iPhone también.
y sí que es verdad que sirven para lo siguiente, y es que al final te dan una idea de qué estás centrando ahora mismo tus pensamientos, en qué estás tu atención, es decir, en dónde estás. Porque si no sabemos esta información, al final lo que no sabemos muy bien es si estamos perdiendo el tiempo, si consideras que vas bien, si no vas bien. Evidentemente, si ya tienes atención, fantástico, enhorabuena. Entonces no haría falta realmente que hicieras este ejercicio, aunque siempre viene bien porque tenemos grandes sorpresas. El segundo paso, de acuerdo, es saber en qué dedicas o en qué destinas tu atención en el celular. Es decir, en tu smartphone al final tenemos que saber muy bien en qué dedicas el tiempo. No sé si sabías que de media las personas tocamos nuestro celular alrededor de 190 veces. 190 veces, eso es muchísimo. Pero claro, la pregunta no es tanto cuántas veces las tocamos, y sobre todo es para qué lo hacemos. Así que te voy a mandar dos herramientas, ¿de acuerdo?, que puedes encontrar disponibles tanto en iPhone como en Android. Una de Your Hour es más bien para Android y Screen Time viene de serie muchas veces en Android, aunque hay en Apple, ¿de acuerdo? Aquí lo que puedes encontrar es que esta herramienta, una vez entras, es muy sencilla porque lo que te hace es medir el tiempo que te pasas en las diferentes aplicaciones. Fíjate que esto no es un autocastigo, esto no es una forma de fustigarse y decir qué mal lo estoy haciendo, al contrario, es tener datos reales del tiempo que le estás dedicando de verdad, porque yo hasta que no hice este ejercicio, te lo cuento de verdad de tú a tú, es que el primer día que hice el ejercicio tuve una gran sorpresa y a partir de aquí es cuando decidí hacer el cambio, porque yo pensaba que más o menos sí, es verdad que a lo mejor consultaba demasiado el celular, me pasaba demasiado tiempo, pero no sabía hasta qué punto. Y estas herramientas, concretamente Your Hour, que es la que probé, y Screen Time también la he probado, pero ya después, tuve una gran sorpresa cuando me dijo el tiempo en la cara. Me di verdad, es una forma de darte verdad para ser consciente del tiempo que le dedicas a tu celular. Así que, de verdad, te lo recomiendo que lo pruebes y a partir de aquí saques tus propias conclusiones. No se trata de decir, uff, qué mal, ¿qué voy a hacer ahora? No, al contrario, se trata de ver cómo lo puedes solucionar y sobre todo cómo lo podemos hacer mejor. Y por último, de acuerdo, está la atención en tu computadora, ¿sí? En tu computadora al final también tienes que saber en qué dedicas el tiempo, porque tú puedes pensar que estás todo el día trabajando, pero resulta que te pasas un día en Amazon, de acuerdo, buscando productos, otro te lo pasas en Facebook, otro en Google buscando información que no tiene nada que ver con tu trabajo, es decir, en qué le estás dedicando el tiempo en tu computadora. Así que te recomiendo, de acuerdo, dos herramientas, de acuerdo, dos gratuitas. La primera es Rescue Time, muy útil, a mí la verdad es la que más me gusta, y Activity Watch, que también está bastante bien, pero si tuviera que escoger una de las dos, te diría Rescue Time, la verdad es que está muy bien, y lo que te hace es que cada página web que visitas, de forma automática, te va guardando, de acuerdo, los datos de las cosas que has hecho y sobre todo el tiempo que has pasado. Así que puedes tener unas gráficas fantásticas para saber en qué destinas tu tiempo a nivel de foco. Bien, una vez sabes en qué estás proyectando tu foco, el siguiente paso obviamente es tomar acción y hacer pequeñas microacciones que te pueden ser útiles. La primera que te recomiendo, de acuerdo, teniendo en cuenta estas herramientas, es que midas tu actividad. ¿Qué haces durante unos días concretos? Yo te recomiendo que sean 2 días mínimo. Obviamente, si lo quieres hacer más, fantástico, pero con 2 días podemos tener una cierta información sobre a qué le estás dedicando tu tiempo. Y para ello te recomiendo una herramienta muy sencilla que es gratuita, que te puedes descargar, que es online en tu computadora, que se llama Clockify. Y ahora me gustaría enseñarte cómo funciona exactamente. Pues bien, para obtener Clockify tendremos que ir a Google y teclear Clockify directamente, y cuando salgamos le damos clic y simplemente tendremos ya disponible la versión de Clockify. Clockify, apareceremos a esta pantalla, tenemos que registrarnos. En mi caso, como ya esté registrado, me sale directamente esta etiqueta, pero digamos que te saldría aquí, regístrate de forma gratuita. Pues bien, vamos a entrar directamente a Clockify para que veas cómo funciona y a partir de aquí veremos cómo lo podemos hacer. Bien, Clockify al final verás que es un programa muy sencillo que prácticamente no tiene ninguna dificultad. Clockify funciona para saber qué tipo de tareas haces e introducirlas de forma manual para saber el tiempo que le dedicas. Es decir, al final, imagínate por ejemplo que estás trabajando en un proyecto nuevo, vamos a poner aquí en esta versión, imagínate que trabajas en un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo, por ejemplo, es un nuevo lanzamiento de producto. ¿Sí? Vamos a hacer un nuevo lanzamiento de producto. En este caso lo que vamos a hacer es crear nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Y vamos a darle a crear. Dentro de crear, entonces lo que vamos a hacer cuando lances un producto nuevo es pensar en la campaña, ¿no? Pensar en ideas de lanzamiento para la nueva campaña. Entonces, esto sería una tarea concreta que yo voy a hacer. Y en este caso, si te fijas, si tiramos un poquito aquí, lo que le podemos dar es a Start, que significa que ahora me voy a poner con ello, me voy a poner con esta tarea y voy a estar X minutos haciéndola o X horas haciéndola. Así que le voy a dar a Start
Entonces fíjate que ahora me está contabilizando los segundos, los minutos que yo le voy a dedicar a esto. Incluso le podrías añadir etiquetas o incluso también le podrías añadir si esto te reporta pues unos beneficios o no son beneficios o es algo que realmente tenga un beneficio asociado o no. Entonces, dicho esto, fíjate que entonces, una vez yo termine y le ponga stop otra vez, lo que me saldrá aquí, ¿de acuerdo? Es esta tarea que me dice que hoy una de las cosas que he hecho dentro del proyecto de nuevo lanzamiento del producto, he dedicado aproximadamente 20 segundos a esta tarea. Por eso te recomiendo que durante 2 días, ¿de acuerdo?, hagas una especie como de revisión, de registro de aquellas cosas que haces, no tanto para decir, uy, qué mal lo estoy haciendo o debería mejorar, sino para decir, vale, le estoy dedicando tiempo a esto. A partir de ahora, ¿a qué le debería dedicar tiempo? Bien, si tienes más dudas sobre este Clockify, te puedo enviar más información, pero aquí tienes una idea clara de cómo funciona y obviamente pues te recomiendo que te lo bajes, además es gratuito y simplemente es una aplicación online que, como puedes comprobar, no tiene ninguna dificultad. Una vez tengas listo el Clockify, el siguiente punto sería analizar cuántos proyectos tienes pendientes ahora mismo. Fíjate que por el tema actual, por el hecho de estar en casa y por el hecho de no poder hacer ciertas cosas, significa que muchos proyectos han quedado en el tintero, han quedado pendientes, en espera, y no sabemos muy bien cuándo volverán a reanudarse. Así que es importantísimo, de acuerdo, que aquellos proyectos que tengas pendientes, aquellas tareas que no sepas muy bien qué hacer, replantéatelas. Y si ya no tienen sentido de verdad, elimínalas. Lo digo porque ahora es un excelente momento para que todas aquellas tareas que vamos acumulando, todas aquellas cosas que tenemos pendientes, que muchas de ellas no tienen ningún sentido, pero que nos aferramos a ellas. Verás, no sé qué les pasa a las personas, ¿de acuerdo? Nos pasa a muchas personas, que al final, cada semana en tu agenda, en tu lista de tareas, vas arrastrando tareas que llevas acumulando a lo mejor desde hace meses o incluso algunas personas años. Y ya no tiene sentido, es decir, esa persona que te lo pidió seguramente ya se habrá cambiado de trabajo, habrá cambiado radicalmente de lo que estaba haciendo. Además, las tareas hoy en día son muy caducas, es decir, todo lo que te mandan para esta semana, si esta semana no ha sido hecho, es muy probable que la semana siguiente ya no tenga ningún sentido. A veces tenemos listas de ideas de algún día, como si fuera esto súper importante, pero realmente como va a cambiar todo, al final lo que no hagas esta semana o la próxima, difícilmente lo vas a cumplir. Así que es una buena manera, de acuerdo, de hacer una lista con todos tus proyectos pendientes. ¿Cuántos tienes? 25, 30, 40. Y ahora pregúntate de verdad, ¿cuántos puedes hacer? Y justamente sería el tercer paso. El tercer paso es, pues pospone, elimina. Es decir, lo más importante es posponer. Si consideras que puede ser importante para el futuro, que a veces no lo será, aquí también es verdad que nos podemos autoengañar, pero muchos proyectos realmente no lo serán. Y la otra es, elimínalos, deshazte de ellos. Haz que aquellos proyectos que tienes ahora mismo en la lista, elimínalos, es un buen momento para empezar. La situación actual, la verdad es que nos da muchas alas para volver a empezar en ciertas cosas y una de ellas es la cantidad de proyectos que tenemos, porque si no, nuestra atención siempre está pensando en otras cosas. Lo mismo, por ejemplo, con tu bandeja de entrada del correo, tu inbox. Es muy importante, de acuerdo, que te deshagas de aquellos emails que ya no tienen sentido, de que tengas, por ejemplo, 5.000 o 6.000 correos ahí pendientes, que ya no te vas a leer nunca más, pero que en el fondo te están generando ruido, porque todas las cosas que tienes en tu correo, todo lo que tienes ahí en tu escritorio desperdigado, en el fondo te está llamando la atención, te está diciendo, ¿y esto qué hace aquí? Esto deberías darlo a otra persona, esto está pendiente desde hace 2 años, todo esto es ruido mental que hace que no estés atento y obviamente que pierdas la concentración. Y una última herramienta que quería darte, que puede ser muy útil, sobre todo cuando trabajas desde casa y empiezas a buscar múltiples fuentes de información por internet, es una que se llama Xtab. Ahora veremos cómo funciona, pero no sé si te ha pasado alguna vez que te da miedo, ¿no? Incluso te da un poco de pena el hecho de apagar tu computadora, porque sientes que tienes tantas pestañas en internet que las tienes que utilizar todas y no lo vas a apagar. A lo mejor lleva 3 meses encendido porque te da miedo apagarlo, ¿no? Entonces, hay una herramienta que es muy interesante que te permite bloquear el número de pestañas que tú puedes tener y es una forma de tener que filtrar, de obligarte a filtrar esa información y tener que guardarla en algún sitio o clasificarla. Así que esta herramienta que es Xtab, que es una extensión también para Google Chrome, es muy útil porque ahora verás cómo funciona. Esto es una extensión que si le haces clic dentro de la extensión, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver el ejemplo dentro de las extensiones. Al final, por defecto, en general sueles tener de media entre 50 y 100 pestañas para que puedas poner en Google, es decir, puedes tener millones de pestañas abiertas. Eso puede parecer muy bonito, puede parecer que está muy bien, pero fíjate que cada día tienes 50 o 60 abiertas que vas acumulando día tras día. Al final, cuando vas a buscar la información de verdad, te terminas perdiendo por laberintos incesantes de información que no llevan a ningún sitio, porque son informaciones que ya has consultado varias veces, que simplemente las quieres guardar y lo que vamos a hacer es acumularlas en diferentes pestañas de tu computadora. Así que lo que te permite Xtab, ¿de acuerdo?, es que si ahora mismo tienes limitado a 50 pestañas tu navegador, por ejemplo Google Chrome,
Con Xtab, si te fijas, podemos pasar a solo 3 o 5 o 10 como máximo, porque así lo podremos gestionar mejor y esto de esta manera nos limitamos. Y es una forma muy bonita, de acuerdo, de decirle basta a ciertas cosas que llevamos acumulando durante mucho tiempo y así la podemos guardar y acumular, eliminar en otros sitios o simplemente clasificarlas en otros sitios, que también está muy bien. Así que Xtab, herramienta gratuita, es una extensión de Google Chrome que la puedes utilizar gratis y te la recomiendo de verdad porque así serás mucho más cauteloso con todas aquellas herramientas y páginas web que vas actualizando y que simplemente vas conservando por el miedo de que no sabes muy bien qué hacer con ellas, pero que al final acaban afectando radicalmente y frontalmente tu capacidad de atención, porque recuerda, el ruido mental al final lo que hace es alejarnos de la concentración, y si tú quieres hacer un informe y tienes 50 millones de pestañas abiertas, muchísima información, obviamente al final no estarás al 100% concentrado porque sabes que tienes muchas cosas pendientes aunque ni siquiera las veas, porque mentalmente tendrás muchísimo ruido mental. Y el segundo y último punto que vamos a tratar, obviamente no podría ser otro que la organización. Organizarse es clave en un mundo acelerado donde van cambiando tantas cosas nuevas y no sabemos muy bien por dónde empezar. Así que quédate para ver diferentes herramientas, diferentes formas de cómo podrías organizarte. A veces para organizarte no necesitas grandes cambios, no necesitas tener metodologías muy complejas o herramientas de última generación. A veces para organizarnos simplemente necesitamos tener unos criterios que sean válidos para nosotros y que encajen en nuestra forma de ser. Con eso ya tenemos muchísimo ganado. Bien, vamos con el segundo punto, organización, y es que a veces pequeños cambios a la hora de organizarse pueden realmente constituir grandes evoluciones, así que vamos a ver algunos trucos, algunas consideraciones que tendríamos que tener en cuenta a la hora de organizarnos. Y también tendremos en cuenta la situación actual, que obviamente al final requiere que cambie por completo la forma de organizarnos. Hay que buscar una forma muy sencilla y muy ágil, porque ya no tiene sentido hacer grandes listas que después no se cumplen, sobre todo para evitar esa frustración que genera tener muchas tareas y muchas listas sin cumplir. Pues bien, lo primero que te voy a hacer es una pregunta muy sencilla, me gustaría que la respondieras mentalmente, y la pregunta dice lo siguiente, y es: ¿cuál crees que es el sistema mejor para organizarte? ¿Cuál es el mejor sistema de todos? Y las respuestas podrían ser, por ejemplo, todo guardado o anotado en mi cabeza, es decir, en mi cabeza lo tengo todo, ahí sí que me acuerdo de todo. El segundo punto podría ser: yo considero que la hoja de papel, ni herramientas ni nada, creo que es más que suficiente. La tercera opción es una buena lista de tareas, yo creo que sí, que es lo mejor que existe. Y lo otro, mi propio sistema. Te doy unos segundos para que lo pienses mentalmente. Y evidentemente no hay ninguna respuesta correcta en este caso, pero sí que es verdad que al final la gente quiere su propio sistema. Yo ahora mismo te podría mostrar una metodología, un sistema súper complejo, pero al final tiene que estar adaptado a tus necesidades. No quieres al final una cosa súper extraña que no tenga nada que ver con tu forma de ser, tu forma de trabajar. Así que al final cada uno tiene que constituir su propio sistema. Pues bien, si vamos un poquito más allá en este tema, al final me gustaría hablarte de 3 sistemas de productividad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sistemas nos referimos a 3 fórmulas de productividad. Pensamos en la organización como algo muy complejo, pero realmente tenemos 3 canales principales. Lo primero es la organización, es decir, ¿dónde están las tareas que yo tengo que hacer? ¿Dónde están los proyectos? Y eso obviamente ahora, que es un momento en el cual la gente no se ve, hay que hacer que sobre todo sea transparente. Es decir, tenemos que ver qué es lo que están haciendo las otras personas, tenemos que ver constantemente la evolución de las tareas. No hay nada peor que estar en casa recluido y no ver a los otros compañeros y no saber muy bien qué se está avanzando. Así también evitaremos duplicidades, evitaremos repeticiones, evitaremos varias cosas que a veces no tienen nada que ver. Así que organización sería un punto clave. El otro tiene que ver con almacenamiento, es decir, dónde vamos a guardar los archivos compartidos para que sepan cuál es el último o la última versión, evitar que la gente haga cosas que después resulta que ya estaban hechas, o sobre todo para cuando alguien quiera encontrar esa información, que la tenga siempre a mano y que esté en un sitio visible. Y otro punto importantísimo es la comunicación. De hecho, esto está cambiando a fuerza marchada, es decir, a fuerza muy grande, porque al final, cuando hablamos de comunicación, lo que está pasando ahora es que todo el mundo se comunica porque tiene la necesidad de comunicarse. Esto que ahora mismo no podemos hacer en las oficinas, no podemos hacer en nuestras empresas, lo estamos haciendo mediante diferentes herramientas, como por ejemplo el chat, de diferentes herramientas estilo Skype o Zoom o Teams. Muchísimas herramientas están siendo utilizadas de forma desproporcionada porque al final necesitamos comunicarnos. Pero sí que es verdad que una de las cosas que va a pasar ahora es que el tiempo de organización, si tú por ejemplo ahora mismo eres una persona que dirige una empresa o que dirige un grupo de personas, el nivel de comunicación tendrá que ser incluso mucho más elevado de lo que era antes. No digo que antes no sea importante, pero ahora lo tendrá que ser más, porque tendrás que hacer reuniones 1 a 1 con todo tu equipo para saber un poco qué es lo que está pasando y cómo puedes ayudar a tus personas. Así que punto esencial, de acuerdo, punto clave, y de hecho
hablaremos de ello también para saber un poquito más sobre este tema. Entonces, dicho esto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a entrar un poco en el detalle. Y lo primero que te iba a decir es que un gran problema que tenemos son las herramientas. Ahora te voy a poner un ejemplo de cómo utilizar las herramientas, pero obviamente esto lo de idea es que lo adaptes a tu forma de ser, a tu forma de organizarte. Y es que tenemos demasiadas herramientas. Y el problema de todo esto, ¿de acuerdo? Es que estas herramientas se utilizan mal. Y aquí hay un ejercicio primero que me gustaría decirte y es intenta que con tu equipo, con las personas que sueles colaborar, intentas crear una especie como de asunto compartido en el cual sepas para qué sirve cada herramienta. Porque no puede ser que yo si, por ejemplo, ahora te envío un WhatsApp a ti, resulta que después si no me contestas al cabo de 5 segundos me enviarás un correo, después me enviarás un mensaje por Skype, me enviarás un mensaje por Teams. Hay demasiadas herramientas, demasiadas cosas. ¿Por qué no utilizar las herramientas concretas para cada una de las cosas? Así que es uno de los puntos que diría y que es esencial. Ok, dicho esto, de acuerdo, por ejemplo aquí tienes un ejemplo con Office 365, que es uno de los programas que más se utiliza en muchas empresas. Planner, de acuerdo, sería para proyectos y tareas, para almacenar nuestros proyectos, nuestras tareas del día a día y sobre todo para ver qué es lo que tenemos que hacer hoy, nuestra lista de tareas, podría ser. Reuniones online o todo el tema del calendario, obviamente también iría en el Outlook, es decir, el sitio donde están todas las reuniones, aquí sería un punto importante. Para el tema de la comunicación de proyectos, por ejemplo, si utilizaras Office 365 de Microsoft, puedes utilizar Microsoft Teams, que la verdad es que para este cometido funciona muy bien. Puedes tener canales divididos por proyecto y que obviamente pueden facilitar también que los equipos estén conectados y sobre todo actualizados con la última información que va llegando. Otro punto, de acuerdo, es un WhatsApp corporativo. En el caso de Office 365 existe la versión del Kaizala, que sería como un WhatsApp corporativo, muy interesante también, y la verdad es que tiene funcionalidades muy chulas. Y la verdad es que es un tema interesante también para tener tu equipo en un chat más, vamos a decir, más instantáneo. Y por último, obviamente, al final, si queremos almacenar datos, archivos, vídeos, lo que sea, podemos utilizar la herramienta de Microsoft que es OneDrive. Esto simplemente es un ejemplo, a modo de ejemplo, la idea es que quede muy claro cómo te organizas y para qué sirve cada canal. Lo que no puede ser es que nos enviemos 50 millones de mensajes, que es lo que está pasando ahora, y que cada una de las personas te envíe un mensaje por WhatsApp, por Skype, y al final esto es un sin vivir, es decir, tenemos demasiados mensajes que no nos aportan ningún valor y simplemente son repeticiones de lo mismo que has visto en otros canales y plataformas. Bien, ahora me gustaría decirte que dentro de esto obviamente habrá muchas tareas. La pregunta es ¿dónde están mis tareas? Yo ahora te voy a proporcionar un método muy sencillo que puedes seguir, ¿de acuerdo? Para organizarte a ti mismo, porque claro, mucha gente puede pensar ¿dónde están mis tareas? Porque claro, yo voy anotando tareas en todas partes, que si por ejemplo en un post-it, que si en WhatsApp, entonces aquí hay varios ejemplos, ¿no? Hay gente que tiene aquí su laptop en casa o tiene su computadora en casa y con los diferentes papelitos, con post-its, los va poniendo delante de su pantalla y al final digamos que el app no puede cerrar de tantos papelitos que hay y muchos de ellos ya están caducados, ya no tienen sentido, así que importante este punto, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vigila dónde pones estos post-its porque al final son ingestionables. Después también pasa lo mismo con el WhatsApp. Yo, por ejemplo, he creado un grupo conmigo mismo, que esto al final es muy sencillo de hacer. Lo que tienes que hacer es invitar a una persona y después echarla, ¿sí? ¿De acuerdo? Mejor que sea de confianza. Y te puedes quedar con un grupo de WhatsApp para ti mismo. Especialmente útil para enviarse algún audio cuando, por ejemplo, no puedes hablar. Pero ojo, enviarse notas y mensajes, porque al final lo que hacemos es que tenemos muchas fuentes de información de llegada y eso hace que perdamos mucha efectividad. Lo mismo pasa si yo me envío un nuevo mensaje, por ejemplo, en Gmail, es decir, venga, nuevos mensajes, nuevos WhatsApps, post-its, es una auténtica locura. Ahora vamos a comentar un poco cómo hacerlo. Y después también estaría todo el tema de Slack o incluso Microsoft Teams, que la forma de decirte, pues mira, no tienes suficientes herramientas, pues ahora voy a enviártelo también por Teams. Perfecto, entonces yo te planteo un sistema sencillo muy fiable, muy fácil, ¿de acuerdo? Que consiste en dos listas principales. Y ahora vamos a ver en qué funcionan estas dos listas. La primera de ellas, ¿de acuerdo? La primera de ellas es algo que seguramente ya utilizas. En mi caso le llamo el plan semanal. Y el plan semanal consiste en una agenda, ¿de acuerdo? Un trozo de papel, un Excel o incluso herramientas como todas estas que tienes aquí. Pueden ser millones más, hay muchísimas más. Pero las herramientas al final lo importante es que te permitan tener este cuadro de mandos que es de cada día, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y obviamente si trabajas fines de semana pues también incluidos. Y lo que tenemos que hacer de acuerdo a este plan semanal, poner son aquellas tareas que vamos a hacer cada día. Y ya está. ¿Cuál es el tema del plan semanal? Que solo pondremos aquellas tareas que tengamos que hacer esta semana. Esto es importante porque las otras no las pondremos aquí. Por eso hemos dicho que es un sistema de dos listas. Las que tengamos que hacer esta semana van directamente aquí. Un tip importante, ¿de acuerdo? Es que las tareas no tienen fecha de inicio. Los eventos, que serían cuando quedas con otra persona o tienes una reunión, por ejemplo, por Skype o por algún tipo de herramienta, plataforma online,
eso sí que tendría una hora concreta. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es que tenemos un compromiso con una persona, etc. Pero una tarea lo que puede tener es una fecha límite, pero no tiene una hora de inicio, porque al final si la tienes que entregar hoy, da igual que la hagas a las 8 de la mañana que la hagas a la 1 de la tarde. Así que es importante, de acuerdo, que elijas las tareas en base, de acuerdo, a la prioridad que tienen, a la importancia que tienen, sobre todo al impacto económico que tiene esa tarea, y lo más importante es que si hay que hacerlas hoy, estas serán las más prioritarias de todas. Dicho esto, de acuerdo, hemos dicho que había un sistema de 2 listas, y esta sería la segunda lista, que es el sistema de la lista de tareas indefinidas. ¿Qué pasa con aquellas tareas que no son de esta semana? Y eso sobre todo te lo digo para evitar que escribas en un post-it, que te envíes un WhatsApp o que hagas cualquier otro tipo de atropello para tu productividad, porque al final si tienes tantas listas tendrás que chequear tantos dispositivos y tantas plataformas que perderás muchísima efectividad cuando lo hagas. Así que te voy a presentar esta lista de tareas indefinidas, que verás que es muy sencilla, consiste en 4 columnas, ¿de acuerdo? Las puedes ver aquí. La primera de todas tiene que ver con el proyecto en el cual estás trabajando ahora mismo. La segunda con la tarea en cuestión, que tiene que ser mucho más pequeño. Imagínate que el proyecto, por ejemplo, tiene que ver con algo relacionado con marketing, con mercadeo, puede relacionarse, por ejemplo, con finanzas, con ventas, con un cliente determinado. Y, por ejemplo, la tarea sería algo concreto. Si fuera un cliente determinado, pues a lo mejor podría ser eso, hacer el presupuesto, la cotización para los servicios. Esto podría ser una tarea concreta. Después estaría la fecha límite real, ¿de acuerdo? Que significa en qué día lo tengo que enviar. Y fíjate que marco real porque a mí no me gusta poner fechas subjetivas por eso de que, bueno, lo voy anotando y así siempre me acuerdo. Esto es un clásico, ¿de acuerdo? Que hacemos muchas personas, de ir poniendo en la agenda fechas orientativas, tentativas, para ver si ese día lo tengo que hacer. No, porque eso al final marea mucho y yo sobre todo lo que te recomiendo es que pongas una fecha límite real. Real significa que si ese día hay que entregarlo, ¿de acuerdo? Ese día tenemos que hacerlo, porque si no, podemos tener consecuencias muy negativas o incluso podemos tener penalizaciones económicas o incluso legales. Y el último punto, de acuerdo, es la fecha de introducción. Esto es una nueva columna que me gustaría recomendarte y es que cuando introduzcas una nueva tarea, la idea es que pongas la fecha en la cual la anotaste. Imagínate, por ejemplo, que hoy fuera 20 de mayo de 2021, pues anotarías 20 de mayo del 2021. ¿Por qué existe esta columna? ¿Cuál es el motivo principal? Muy sencillo, es para tener un criterio de saber cuánto tiempo lleva y a partir de aquí tomar una decisión. Yo te diría que como máximo esta tarea debería estar aquí entre 15 días y un mes. Si lleva más de 15 días, un mes y ya no la estás haciendo y además no lo ves claro, mi idea es que una de dos, o la replantees, la reorientes y la otra opción sería que la elimines directamente. Seguramente eliminar sería la mejor opción, así que esto es una herramienta muy sencilla y aquí también lo mismo, da igual cómo lo hagas, no importa qué herramienta utilices, fíjate que al final lo que buscamos es la metodología. Una lista, como decíamos antes, de plan semanal donde irán todas aquellas cosas que son entre semana y una lista de tareas indefinidas que tiene que ver con cosas que no sé todavía cuándo voy a hacer. Esto al final es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona por on y off, encendido y apagado. Y todas las cosas que estén encendidas deberían estar en tu plan semanal. Las cosas que estén apagadas y todavía no sabemos muy bien, simplemente quedarían en segundo plano y en este caso utilizaríamos la lista de tareas indefinidas. Un pequeño tip también es que esta lista obviamente no la vas a revisar diariamente, no tiene por qué, pero sí que como mínimo deberías revisarla una vez por semana para ver cuáles de aquellas tareas que tienes anotadas aquí las vas a activar y las vas a hacer en el plan semanal, es decir, las vas a poner en tu plan semanal. Fíjate que al final el sistema es muy fácil, pero no por eso simplista. Al final hay que entender que las cosas simples son las que mejor funcionan y a partir de aquí, es verdad, le puedes añadir toda la complejidad que tú quieras. A esta lista le podrías añadir incluso un responsable, le podrías añadir también a otro tipo de fechas o incluso los recursos necesarios para hacer esas tareas. Aquí ya dependerá de la gestión de proyectos que hagas y de la complejidad de los mismos. Así que, para que veas una lista fácil, es una opción también para hacerlo. Perfecto. Y me gustaría acabar, de acuerdo, con una pregunta muy sencilla también, y es ¿cuántas horas de sueño mínimas necesitarás dormir esta noche para absorber la información que verás hoy? Pues bien, las respuestas podrían ser, y me gustaría que lo pensaras mentalmente, las respuestas pueden ser 4 horas y media, 5 horas y media, opción B, opción C, 6 horas y media y opción D, 7 horas y media. Piénsalo mentalmente en unos segundos y la neurociencia nos dice que necesitas 5 horas y media, ¿de acuerdo?, para dormir y absorber información. Fíjate que esto te ha pasado alguna vez, es que tenías que estudiar para un examen, para una prueba, para el día siguiente y decidiste no ir a dormir. Como no dormiste esa noche, entonces lo que sucede es que el día siguiente, bueno, te acuerdas de 4 cosas, intentas más o menos volcarlo, pero cuando termina el examen, cuando termina la prueba, no te acuerdas de nada.
Esto exactamente es lo mismo que funciona en nuestro cerebro. Por eso necesitamos como mínimo 5 horas y media, porque con esas horas garantizamos que como mínimo absorbemos el contenido. Y esto es importante, de acuerdo, tenerlo en cuenta. Es decir, con esas 5 horas y media absorberemos lo que hemos visto, por ejemplo, en este vídeo. Así que hoy te emplazo a que puedas dormir esas 5 horas y media, sobre todo para que puedas tener mejores resultados. De hecho, fíjate si dormir es productivo, que las mejores empresas, las más grandes del mundo, están haciendo estas pruebas con sus empleados. Seguramente te suene BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes que existen en el mundo. Lo que están haciendo es utilizar un anillo, ¿de acuerdo?, que se llama Oura, que es un anillo finlandés, que básicamente lo que hace es medir el sueño y tu capacidad energética que tienes durante ese día. Y de hecho lo que se dieron cuenta es que las personas que dormían eran mucho más productivas y sobre todo cerraban más negocios, y las personas que no dormían esas horas pues al final tenían problemas realmente de productividad. De hecho los problemas eran que había más conflictos entre los clientes y entre los propios trabajadores, habían más errores cuando se hacían diferentes tareas, es decir, diferentes tareas también había errores. La gente tenía menos atención y obviamente un punto básico para esta empresa que se dedica a la gestión de fondos, pues obviamente tenían menos ingresos. Así que como puedes ver, al final dormir va mucho más allá. La productividad no es un tema de metodologías o sistemas, sino que tiene que ver también a nivel de salud, y la salud es atención, porque si tú no estás bien de salud, obviamente serás incapaz de concentrarte 4 o 5 minutos, que al final es lo que necesitamos para arrancar nuestro cerebro y empezar a trabajar. Si te puede interesar, de acuerdo a que hablamos tanto de teletrabajo, una guía gratuita que te puedes descargar de forma gratuita, como decíamos antes, 18 páginas para construir tu equipo en remoto. Y además de eso también puedes contactar conmigo cuando quieras. Aquí tienes los elementos de contacto. Estaré encantadísimo de recibir alguna solicitud, algún tipo de feedback. Y obviamente si puedo aprender de ti, pues estaré contento de poder hacerlo. Por mi parte me despido. Ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí de verdad. Y espero que el video te resulte útil y sobre todo que puedas aplicar algunos de los tips que hemos mencionado a lo largo de esta conferencia. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. Chao.